es Natalia Gil Betancourt, soy parte del equipo del Puerto de Cartagena y hoy voy a empezar contándoles un poco cuál es la realidad de esta industria marítimo y portuaria que para nosotros o para el mundo en general significa nada más ni nada menos que el 90% del comercio exterior. La COVID-19, como muchos la han acuñado, ha sido considerado un cisne negro. Este concepto fue definido por un filósofo libanés que mencionaba que en la historia siempre han habido circunstancias que llegan en momentos inesperados, que llegan en momentos, digamos, donde no se predice que va a pasar algo que genera un impacto no solamente cultural, sino también económico. Y la COVID-19 para la industria, en general para el mundo, fue un cisne negro. En ese momento, cuando inicia la pandemia en el año 2020, todas las proyecciones apuntaban a que el comercio iba a caer, a que el mundo iba a entrar en una parálisis total y de hecho por un momento pasó. Las predicciones en ese momento estimaban que el comercio iba a caer entre un 8 y un 36% y de hecho el segundo trimestre del año 2020 alcanzó a caer incluso un 30% de las exportaciones. En ese sentido, ¿qué hicieron las líneas navieras? Pues que son las principales o los principales actores de esta industria. Las líneas navieras decidieron, de alguna manera, algo que nunca antes habían hecho y fue contraer la oferta. Veníamos de unos momentos históricos donde siempre había sobrecapacidad de contenedores y sobrecapacidad de barcos y en ese momento las líneas navieras lograron en un nivel táctico reducir la oferta y controlar, digamos, alinear de alguna manera la oferta con la demanda. Sin embargo, este cisne negro terminó sorprendiéndonos a todos. Hizo su jugada y claramente cuando todos creíamos que el comercio se iba a caer y que la recuperación no iba a ser tan rápida, a partir del tercer trimestre del año 2020 inició una recuperación sin precedentes. El comercio empezó a crecer, la demanda y el consumo de bienes empezó a incrementarse y en ese momento empezamos nosotros a preguntarnos qué era lo que estaba pasando y empezó a darse algo que pues todos conocemos como la crisis de contenedores. ¿Qué es la crisis de contenedores? Bueno, yo sé que muchos expertos hay aquí, que muchos han contado sobre el tema, pero yo lo simplifico en un ejemplo muy sencillo de lo que es la relación entre la oferta y la demanda y cómo de alguna manera la oferta no responde de una manera elástica a las necesidades de la demanda. En ese momento, a partir del tercer trimestre de 2020 empezaron a pasar varias cosas. La primera es que la demanda se incrementó a razón de los cambios en los patrones de consumo. Esta es una de las razones por las cuales la demanda se incrementó y básicamente, y esto está documentado, digamos, con las estadísticas del gobierno de los Estados Unidos principalmente, lo que nosotros vimos es que las personas empezaron a consumir menos servicios, claramente pues producto de las cuarentenas, y empezaron a consumir más bienes. Y esto pues muy jalonado también por el incremento del auge del comercio electrónico y de la digitalización del consumo. Adicionalmente, la demanda creció debido a que China salió muy rápido o logró, digamos, superar muy rápido esa cuarentena y esa crisis que hubo a principios de año y el comercio entre China y Estados Unidos a partir del tercer trimestre, aún a pesar, digamos, de que hemos hablado de una guerra comercial entre ambos países, el comercio entre China y Estados Unidos se incrementó en unos niveles sin precedentes. Tanto así que los datos del primer semestre del 2021 nos indican que el comercio entre China y Estados Unidos creció entre un semestre y otro cerca de un 42%. Y a eso le agregamos el hecho de que los estímulos que están dando los principales países o los principales gobiernos a las economías para tratar de reactivarlas también han incrementado el consumo. Pues las personas tienen ahora más disponibilidad de dinero, más disponibilidad de efectivo y los estímulos, por ejemplo, en los Estados Unidos han representado incluso el 26% del total del PIB en los Estados Unidos en el año 2020. Todo esto contrarrestado con un decrecimiento en la oferta. ¿Por qué? Porque lo primero que pasó es que cuando iniciamos en el primer trimestre de la pandemia, las líneas navieras decidieron contraer la oferta, como ya lo había mencionado, parar un poco las órdenes o poner más en despacio, por así decirlo, las órdenes de contenedores, las órdenes de buques y pues cuando llegó la sorpresa al tercer trimestre del incremento en el consumo, pues habían tomado unas decisiones anteriores que de alguna manera estaban afectando hacia adelante. Lo segundo que pasó que decreció la oferta es el desbalance que hay entre el comercio entre China y Estados Unidos. China sabemos que es la fábrica del mundo y Estados Unidos es el principal consumidor y en este caso, por cada 5 contenedores que van de China a los Estados Unidos, solo uno regresa
a China. Esto hace que los contenedores vacíos estén posicionados en las zonas donde de alguna manera no están las fábricas y donde se necesita. Entonces hace que el reposicionamiento de estos contenedores se dé de una manera mucho más lenta. Adicionalmente a esto, otro factor que decrece o afecta la oferta es el tema de los puertos, que ustedes acaban de ver pues, de la mano de muchos expertos, pero básicamente los puertos tenían unas capacidades instaladas, pero no estaban preparados para este incremento tan exagerado del comercio, sobre todo porque los puertos viven unos picos operativos que generan estos incrementos puntuales, y pues esto está afectando los tiempos de permanencia de los contenedores y está afectando pues las operaciones portuarias. Adicionalmente a que los puertos no estaban preparados, también se ha generado congestión por problemas en el hinterland. Hay muchos estudios que dicen que no es solamente, digamos, el tema de los tiempos de espera en los puertos, sino también los problemas que se han generado por la falta de conductores de camiones y los servicios de ferrocarril. Este es un problema que muchos expertos dicen que incluso es un problema coyuntural que viene desde hace muchos años, y pues el déficit de operadores de camiones incluso supera los 80.000 conductores. Adicionalmente, pues el tema de los conductores de camiones han tratado de hacer algunas soluciones para superar esta falta de oferta de alguna manera que afecta a todo el sistema, pero se sigue presentando, e incluso hay quienes dicen que se necesitaría más de 1 millón de conductores de camiones hacia adelante en los próximos 10 años para superar este desbalance que hay. Esto lo que nos muestra es que de alguna manera, aun cuando tenemos una pandemia que nos ha afectado el ecosistema, también hay problemas, digamos, estructurales que vienen pasando desde hace tiempo, y pues que con el incremento de la demanda afectan la situación que tenemos hoy en día. Adicional a eso, y pues teniendo en cuenta que hay una congestión en los puertos, esto hace que haya muchos buques esperando en los puertos de los Estados Unidos, también porque hay 2 puertos que son el puerto de Los Ángeles y de Long Beach, que concentran gran parte de la carga que entra a los Estados Unidos, y pues por esta razón la congestión se concentra acá y hay más de 80 buques esperando en este momento. Frente a esta realidad, bueno, el puerto de Cartagena ha interpretado, digamos, o ha analizado cómo deben prepararse los puertos frente a toda esta situación, y nosotros hemos identificado 4 factores fundamentales que consideramos que los puertos deben tener muy presente para poder enfrentar esta situación, y no solamente una situación como la COVID-19, sino cualquier otra situación coyuntural que afecte la economía. La primera es tener capacidad y flexibilidad. ¿Por qué? Porque los puertos están, digamos, sometidos a una cadena, casi que están en la cola de una cadena que implica que hay demoras en los itinerarios, ineficiencias en los servicios, y por eso los puertos que tengan mayor capacidad y flexibilidad para atender los servicios pues van a estar mejor posicionados frente a los requerimientos de este nuevo entorno. La segunda es la conectividad, y bien como lo decía el capitán Salas al principio, la conectividad no solamente da acceso a un entorno de servicios mundial, sino también que los puertos que tienen estos altos niveles de conectividad, como en el caso del puerto de Cartagena, pueden garantizar que los dueños de carga tengan acceso a una red marítima de servicios a nivel mundial, y además acceso a los barcos de mayor capacidad, pues como nosotros los recibimos acá. El tercer elemento es el nivel de servicio y la productividad. Definitivamente, algo que nosotros aprendimos en la pandemia es que en los momentos de dificultad es donde más resilientes, donde más eficientes y efectivos tenemos que ser. Todos nos hemos enfrentado a picos operativos, a incrementos de los volúmenes, a mayores tiempos de permanencia, pero garantizar esa promesa de valor al cliente va a ser fundamental para superar cualquier crisis. Y finalmente, el tema de la carga doméstica. ¿Por qué la carga doméstica es importante? Porque los puertos están al servicio del comercio exterior. Y la carga doméstica no significa tener volumen de carga local, de carga de importación o exportación, sino también prestar servicios de valor agregado. En estos momentos, casi que los puertos nos hemos vuelto unos commodities. Quien no presta servicios adicionales a sus clientes que vayan mucho más allá de cargar y descargar un barco, pues claramente va a quedar pues, fuera del panorama. Finalmente, hemos encontrado 3 ejes transversales para nosotros y que el puerto de Cartagena
tiene como una política integral de servicio a sus clientes, y son la innovación, la sostenibilidad y el factor humano. ¿Por qué? Porque nosotros en el puerto de Cartagena creemos que todos los puertos y la industria marítima deben estar preparados para que el cambio sea la constante, para que la continuidad y la sostenibilidad sea el objetivo, pero para que la gente sea el eje transformador. Muchas gracias.